Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de los misterios más grandes de la historia. Créanme que la historia es más divertida de lo que parece. Pensándolo bien, ¿quién dijo que la historia es aburrida? No lo dijo Jim Carrey ni tampoco Jennifer Aniston. De hecho no sabemos quién lo habrá dicho, pero hoy en Morrongo TV les vamos a demostrar que el que lo haya dicho se ha equivocado. Así que les proponemos que se empiecen a olvidar de su profesora aburrida del colegio, la que les llenaba la cabeza de fechas, lugares y acontecimientos y por si fuera poco, los obligaba a memorizárselo. Los invitamos también a que se olviden de los documentales aburridos que les hacían ver en blanco y negro, porque lo que les vamos a contar no se parece en nada a todo eso, y cuando hayan llegado al final de este video, les darán ganas de recriminarle a sus profesores porque no fueron más interesantes. Y ahora, nos vamos directamente a la primera historia del día de hoy, una celebridad de su época, un asesino en serie, un misterioso caso, pero antes no se olviden de dar un like y suscribirse para recibir notificaciones del próximo capítulo. Ahora sí, para comenzar derribando mitos, les vamos a contar sobre el primer asesino en serie de la historia, quien escandalizó a una de las principales ciudades del mundo en su época. ¿Se imaginan quién puede ser? Así es, Jack el Destripador. No solo que no es un personaje de ficción, sino que realmente existió y atemorizó a todo Londres en 1888, entre agosto y noviembre de ese año. El motivo de su fama se debe a que a más de 130 años de sus asesinatos y con múltiples cuentos escritos sobre este asesino en serie, no sabemos casi nada de él. Lo que tenemos en claro es que asesinó a 5 prostitutas en una zona olvidada de Londres, llamada Whitechapel. Aquí vivían 80.000 personas en la verdadera miseria, rodeadas de enfermedades, alcoholismo y prostitución. Este es otro aspecto por el cual Jack se volvió tan famoso. Nadie nunca vio ni oyó nada, y eso que todas las casas se disponían de manera hacinada, vivían como sardinas literalmente. Pero, si eso no les llama la suficiente atención, quiero decirles que tampoco se encontraron en sus víctimas signos de resistencia alguna. Espeluznante, ¿no? Aguarden a escuchar el motivo por el cual la prensa lo apodó el Destripador. Este apodo surge por su particular manera de realizar sus asesinatos. Comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de las víctimas con un cuchillo, para después abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos pasaba entonces a extirpar sus órganos, y en algunos de ellos además aprovechó para llevarse un riñón a modo de souvenir. Un souvenir muy macabro, por cierto. Nos preguntamos, si a ustedes les hubieran contado esto en primer lugar antes que, no sé, la vida de la reina Victoria, por ejemplo, ¿se hubieran interesado más en saber el por qué Inglaterra tenía tanto poder en aquella época, al punto de ser una de las principales potencias del mundo? Dejen en los comentarios sus respuestas y viajemos un poco más en el tiempo a la actualidad, hasta nuestro próximo misterioso personaje que desconcertó a un país entero, sobre todo a las autoridades. El hombre es el animal más peligroso de todo. Eso es lo que sostiene el protagonista de nuestra segunda historia. El asesino del Zodiaco perturbó la vida de millones de estadounidenses, sobre todo de los que vivieron al norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de los ciudadanos a tal punto que cuando a la policía le llegó una carta del supuesto Zodiaco, hasta ellos mismos entraron en pánico. Alguien se estaba adjudicando los últimos crímenes que habían estado sucediendo en aquellas semanas y que según la policía local no tenían ninguna correlación entre ellos, hasta que llegó esa famosa carta. La carta estaba escrita en clave, es decir, era un criptograma. Además, traía consigo una nota en la que aclaraba que si la carta no era publicada en su totalidad y en la primera plana de los periódicos, el Zodiaco ese fin de semana mataría a 12 personas. La policía, sin poder descifrar los criptogramas, se resignó y permitió que cada carta fuera publicada en los periódicos. Con cada una de las que se publicaban, la leyenda del Zodiaco se acrecentaba cada vez más y más. Según el Zodiaco, fueron 37 las personas que asesinó, pero los oficiales solo le acreditaban la culpabilidad en 7 muertes. Lo poco que se sabe de él es gracias a 2 sobrevivientes que ayudaron a armar un modesto retrato del asesino. Sin embargo, al día de hoy se desconoce su verdadera identidad.
Claramente, la inteligencia de este asesino era superior a la media, ya que logró desaparecer, confesando en todos los diarios quién era. Bastaba descifrar un código para poder atraparlo, solo un código, nada más ni nada menos. Y aún así, nadie pudo encontrar respuesta alguna, como tampoco nadie puede explicar el porqué de tantas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Nuestro siguiente misterio: el Triángulo de las Bermudas y su asombrosa cantidad de desapariciones de barcos, aviones y personas al día de hoy todavía nos tiene totalmente sorprendidos. Seguro han oído hablar de este lugar, donde la ficción y la realidad convergen intentando dar algún tipo de explicación. El famoso Triángulo de las Bermudas está comprendido por la superficie de un triángulo equilátero que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. El primer registro existente de pérdidas es de 1945, donde una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Al día de la fecha no hay un número exacto de pérdidas, pero se calculan en cientos y cientos de embarcaciones, aviones y personas. Hay explicaciones de todos los gustos del por qué todo desaparece en esa zona. Las hay desde las más creativas, como que es una zona dominada por extraterrestres, o que existe allí un agujero negro que se lleva todo a su paso. Hay hasta las explicaciones más realistas que culpan a las tormentas, tifones y huracanes, o que dan el crédito a la carga magnética que se puede encontrar en la zona. De hecho, es uno de los 2 lugares en el mundo donde las brújulas marcan el norte verdadero y no el magnético. De allí que dicha teoría sea la más sostenida por los científicos. Sin embargo, queremos contarles de una explicación en particular que nos llamó la atención. Esta no es la que allí se encuentra la Atlántida, la famosa ciudad sumergida en el mar como algunos plantean, sino más bien la del Kraken, el monstruo más grande del mar que se tragaba hombres, barcos e incluso ballenas, según las crónicas nórdicas de la Edad Media. En ella se lo describía como un calamar gigante realmente aterrador. Seguro se les vino a la mente la escena de Jack Sparrow en Piratas del Caribe luchando contra este. Volviendo a nuestro tema, esta explicación me parece bastante lógica para la enorme cantidad de personas y navíos extraviados, pero es cierto que no podría resolver el misterio del por qué tantos aviones desaparecen en la zona del Triángulo de las Bermudas. Quizás esta fascinación por Piratas del Caribe haya nublado un poco el juicio de la cuestión, pero lo que no se ha perdido son nuestras ganas de saber qué les ha parecido este video y sus misterios. ¿Se dieron cuenta de lo interesante que puede llegar a ser la historia si se permiten escucharla? Nuestra historia favorita ha sido la de Jack el Destripador y prometemos averiguar más acerca de otros misterios de la historia para el próximo capítulo. Así que no olviden suscribirse y contar en los comentarios cuál ha sido su historia favorita y si les gustaría que hablemos de alguna otra en particular. Esperamos que se hayan entretenido y motivado a aprender más de la historia. Encuentra más videos como este aquí en Morrongo TV, motivación, inspiración, diversión.